Y me voy a dirigir a ustedes a través del Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, versículos 11 al 17. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén, un gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Permítame poderlo leer y ustedes me sigan allí con su meditación. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor de leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Señor, en esta hora te doy gracias. Me presento a ti reconociendo mis limitaciones, reconociendo que tú eres el Señor de la iglesia, Señor, y declaro que este lugar, Padre, se llena, se inunda de tu presencia. Gracias, porque es una promesa que se hace una realidad. Cuando tú nos dices que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú nos tocas en esta noche. Señor, nos visitas con tu eterno poder, con tu amor, Señor, que nunca nos has dejado de amar, Señor. Gracias porque tu promesa es una realidad en vuestras vidas. Gracias por nuestros hermanos que tuvieron a bien el acogerse a esta invitación, y a los que desearon hacerlo y no pudieron, también te ruego que tú les visites, Señor, y les bendigas para que en otra oportunidad lo puedan hacer. Pero someto este tiempo, este lugar, al poder de tu palabra, a la autoridad de tu nombre, declarando que ninguna fuerza, Señor, ningún poder antagónico queda ahora mismo en este lugar intentando sabotaje, intentando sobornar, sabotear, Señor, este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, lo sometemos a la autoridad de Cristo, al estrado de tus pies, y declaro este lugar, Señor, apto para la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Vamos a hablar en esta noche, como a manera de título, el mensaje: la tragedia de una viuda. La tragedia de una viuda. Sabe que todo acto de funerales de la época siempre han sido trágicos, ¿verdad? Siempre esto es algo notorio en todos los tiempos en los que hemos vivido. Pero aquí hay algo que nosotros queremos resaltar, algo que es notorio, porque se habla acerca de una calamidad, de algo doble, ¿verdad? Que es la vivencia de una madre, de una mujer de aquellos tiempos cuando Jesús estaba aquí en esta tierra. Y a ver, la tragedia es eso, ¿verdad? Es una calamidad, es algo que, un infortunio de la vida, algo que es desagradable, que causa dolor, mucho daño emocional en muchas áreas de la vida de una persona. Y aparte de esto, añadiendo este mal que aquejaba a esta viuda, entendemos, ¿verdad?, de acuerdo al contexto o al trasfondo histórico de este pasaje, que en la época patriarcal
la mujer figuraba como en un rol secundario. Ella no trascendía o no era tan, digamos, tan importante como en estos tiempos en los que vivimos. La mujer estaba rezagada a un segundo plano. El hombre era el que se convertía en el proveedor, en el protector, y la mujer dependía 100% de estas cosas. Cuando entonces sucede la primera tragedia de la partida de su amado esposo, parece que ella, digamos, depositó su entera confianza en su hijo único. Era, dice la Biblia, el difunto hijo único de esa madre, y también recibe el infortunio de también partir de este mundo. Entonces, en una situación como esa, por eso cuando el apóstol Santiago hace referencia a aquellos que se consideraban religiosos en aquellos tiempos, dice que la religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre nuestro es esta, que visitemos a la viuda y demos atención a los huérfanos. Entonces se le daba una preeminencia al hecho del cuidado que había que dársele a una viuda. Pero era algo que hacía parte de un escenario que estaba a punto de, desatar una gran bendición. Porque cuando, ¿verdad?, se dan estos tipos de experiencias, cuando estas historias que son relatadas en las Escrituras, siempre había una razón, un porqué. Dios siempre, tenía, ¿verdad?, algo, bendito sea Dios, agendado, algo previsto. Estaba dentro de su mente, de su corazón, realizar una intervención, una obra en esa ocasión. Fíjese que la viuda, ¿verdad?, por darle un poco más de aporte a esta narrativa, no era alguien que en verdad estuviese procurando buscar al Señor. Era una persona que estaba ajena a este asunto. Acuérdense que el Señor visitó aquella tierra de Naín. Naín era una ciudad que estaba en la parte sureste de la provincia de Galilea, allá cerca de Capernaum, o más bien a unos 80 kilómetros de Capernaum, cerca del monte Tabor. Y estando allí en ese lugar, solamente una sola vez se menciona en la Escritura el hecho de lo que sucedió en Naín. De ahí ya nunca más apareció en la escena de la Biblia el mencionar el nombre de este lugar. Naín era el nombre de la ciudad, no el nombre del hijo del difunto. Entonces, el Señor tenía algo que hacer allí. La Biblia dice que Jesús venía, ¿verdad?, con una multitud, pero venía también con muchos de sus discípulos que le seguían. Era una caravana que proclamaba la vida. Bendito sea Dios, venían contentos, alegres, porque Jesús venía de realizar milagros como el del centurión romano, venía de hacer obras poderosas, porque esa fue su labor mientras estuvo en la tierra, de libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Y mientras, en este grupo, el grupo de los que venían alegres, contentos, siempre expectantes para ver qué otra cosa podían observar en las maravillas, en las obras que Jesús realizaba. De pronto aparece en la escena de este pasaje del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, aparece, ¿verdad?, otro grupo, un grupo que venía en una procesión, detrás de una catapulta fúnebre, detrás de un funeral. Cuando venían haciendo parte de ese cortejo, dice que la Biblia dice que había una multitud de personas de la ciudad que se habían solidarizado con esta mujer viuda. Venían algunas endechando, porque sabía una cosa, que dentro de esa cultura se dice que se contrataba a unas profesionales de ese arte de la dramatización para llorar, para fingir que estaban llorando y que estaban sintiendo el dolor, la pena que les agobiaba por causa del dolor que sentían en esa mujer. Entonces lloraban, sollozaban, estaban haciendo su teatro allí, pero en realidad el dolor no lo podían percibir profundamente como lo estaba sintiendo esa mujer, esa madre, que había perdido a su único hijo, a quien de ella tenía una esperanza, porque era lo único que le ayudaba para saber depender de que él era su única esperanza. Ella, como repito, no era una mujer que hacía parte de un conglomerado de hermanos de alguna iglesia por allá en esos pueblos de esa tierra santa.
ella nunca había pedido que oraran por ella, ella no hacía parte de una congregación. Es más, de ella se menciona muy poco. Probablemente podía ser una persona impía, alguien que desconocía acerca de lo que era, de que alguien le hubiese hablado del Señor, que no era materia de su conocimiento. Pero, amén, aquí lo más maravilloso que podemos resaltar es el hecho de que aunque muchas veces, y voy a esto para que meditemos el día de hoy, que muchos de nosotros nos ha pasado así, cuando nosotros estábamos ajenos a Dios, cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos la más mínima intención de acercarnos al Señor para que Él nos librara, para que nos libertara de cualquier opresión, de cualquier vicio, de cualquier atadura. El Señor sí tenía, amén, el deseo de extender sus brazos de amor y de misericordia para sacarnos de ese fango, de ese lodo cenagoso. Amén. Y así como un día sucedió con la historia de esta mujer, de esta triste mujer de la Biblia llamada la viuda de Naín. Oiga bien, así también Jesús, bendito sea Dios, un día entró en la escena trágica de nuestra existencia. Cuando nosotros muchos estábamos perdidos en las cantinas de los bares, amén, viviendo una mala vida, una vida, amén, deprimente, deplorable. Jesús salió en nuestro rescate. No fue tú, ni usted ni yo quienes salimos en busca de Jesús. Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a salir a nuestro encuentro. Aleluya. Y Él vino a cambiar nuestro lamento en gozo. Cuando estábamos nosotros, amén, atados, perdidos en este mundo, Jesús nos vino a dar la libertad. Aleluya. Porque un día declaramos esa palabra confesando nuestros pecados y recibiéndolo en nuestros corazones, diciéndole: Señor, amén, salva, limpia nuestras vidas, y nos hizo libre. Y por eso Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertaréis, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Aleluya. Así que esta mujer viuda no tenía en su corazón, en su mente, que dentro de toda esa terrible tragedia que vivía, lo que menos ella, hermanos, amigos, pudiera imaginarse era que ese iba a ser el día más especial de su vida, el mejor día de su vida. A nosotros nos llegó ese día también. Esa mujer, amén, que tenía otros afanes, otras preocupaciones en la vida, pero Dios asimismo ha visto, amén, tantas personas que ahora, que aunque quizás lo ignoran, aunque lo lastiman con su indiferencia, con sus ofensas, amén, maldiciendo, blasfemándole de muchas maneras. ¿Sabe una cosa? Dios no paga de la misma manera como nosotros, y Él tiene compasión de la humanidad, tiene compasión de todos nosotros. Por eso el apóstol San Pablo describe esto en la carta que le escribe a los filipenses, diciendo: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros, amén, el mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús, que viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las miraba que eran como ovejas sin pastor. Y así tuvo compasión de esa mujer de Naín. Y eso estaba dentro de su programación, de su agenda, de su schedule del día. Se acercó hacia ese lugar mientras esa caravana fúnebre salía hacia afuera de la ciudad, a la puerta de la ciudad. Porque dentro de las leyes judaicas no se permitía que a los muertos se enterraran dentro de la ciudad. Y cuando iban saliendo a las puertas de la ciudad, venía la caravana de la vida. Hubo un encuentro entre la vida y la muerte. Bendito sea Dios. Pero sabe una cosa, hermanos, que cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas,
Cuando Dios ha visto que ya lo hemos nosotros agotado todo, hemos quemado todos los recursos, cuando ya damos por perdido que esa esperanza se fumó, cuando ya nosotros hemos metido dentro de una caja aquella ilusión, aquellas promesas, que ya todo lo damos por muerto, ahí es donde está la especialidad del Señor Jesucristo, y Él cambia nuestro, amén, lamento en baile, y Él le da existencia, y le da vida, y le da una razón de ser a lo que nosotros habíamos dado por perdido, a lo que habíamos dado por extraviado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos glorifican la presencia del Señor en esta noche? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la Escritura que Jesús, cuando llegó allí a la puerta de la ciudad y vio aquella caravana, es que eso sería, amén, inaudito. Sería imposible pensar que cuando la presencia de Dios aparece, donde hay algo que está muerto, es imposible pensar que esa situación quede en esa condición. Cuando Jesús aparece, los muertos tienen que resucitar. Aleluya, los secos tienen que reverdecer. Amén, lo torcido se tiene que enderezar. Lo oculto, lo que está en tiniebla, tiene que, amén, surgir y aparecer en la luz. Porque Él cambia toda la situación que está penumbrosa. Jesús cambia toda situación que se muestra adversa en nuestras vidas. Aleluya. Y antes de que el Señor, hermanos, realiza un milagro, Él primeramente declara una palabra. Se da cuenta, cada vez que Él operó en la vida de alguien, de los, amén, pasajes, de los manuscritos que están allí registrados, antes que apareciera Él para obrar un milagro, para que operara un milagro, primeramente pronunció una palabra. Y cuando vio a la mujer, a la viuda, allí hizo esa declaración así tan sencillo. Tan sencillo. Amén. Dice primeramente la Biblia que tuvo compasión de ella. Tuvo, amén, su corazón se sensibilizó. Su corazón se compungió profundamente al ver una situación como esa. Aleluya. Y él, adolorido por ver también, al ver a esta mujer, todas las personas estaban allí rodeándole, solidarizada con la situación, condescendiente con su problema, pero no podían hacer más nada. Simplemente la acompañaban en medio de su dolor, de su tragedia. Nada más podía hacer el hombre. Mucha gente, así sucede cuando usted, amén, y yo hemos estado en los momentos más críticos de la vida. Bendito sea Dios. Hemos escuchado mucha gente, muchos consejos que nos hablan, inclusive en un momento tan penoso como ese, en medio de, amén, de una exequia fúnebre, de un funeral. Hay gente que te ha hablado mucho, pero tú, amén, en tu corazón, aquellos que lo han vivido, lo han palpado, no, amén, sienten que esas palabras llegan tan profundo, tan adentro. Pareciera que fueran palabras que simplemente fluyen, amén, como por un acto de ética, amén, aleluya, de la persona, pero no, es algo que a veces se siente así con el corazón. Pero Jesús, cuando, aleluya, se dirige a ella, cuando amén, la enfoca, cuando fija sus ojos en ella, la Biblia dice claramente, y la vio Jesús. Amén, eso es muy notorio. Eso es algo que debemos de resaltarlo allí en nuestras Biblias. Y Jesús la vio. Fíjese la expresión que usa las Escrituras. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Amén. Y cuando el Señor la vio. Es que eso allí es tan contundente. Porque mucha gente a lo mejor te ha visto a ti en situaciones terribles, paupérrimas, en cuestiones que muchas veces, aleluya, demandan de que no solamente sea un acto de simples palabras, de que te estén infundiendo algún tipo de consejo, de motivación, de palabras de ánimo. Lo que se requiere en momentos es actuar, es poner en acción la palabra, es hacerle ver a aquella
aquella persona a la que tú dices que amas, a aquella persona a la que tú dices que te interesan sus problemas y que también eres condescendiente a sus necesidades. Es también decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo yo hacer parte, aleluya, de esta situación tuya? ¿En qué puedo yo? Amén. Está a nuestro alcance muchas veces el poder extender la mano para ayudar. Bendito sea Dios, pero muchas veces nos quedamos simplemente con palabras, con palabras. Cuando Jesús la vio, dice Jesús la vio, gloria al nombre del Señor, marca una tremenda diferencia. Mucha gente te ve, pero no hace nada, pero cuando Jesús nos ve, amén, aleluya, solamente el acto de Él fijar sus ojos en nosotros, Él escruta, Él, amén, llega a lo profundo de nuestras necesidades, del corazón, porque Él no es ajeno a nuestro dolor, ni a nuestro sufrimiento. Bendito sea Dios, Él sabe por lo que tú y yo estamos pasando. Gloria a Dios. Él no se limita simplemente con darnos unas palabritas de ánimo. Las palabras del Señor no fueron tan extensivas, pero fíjense, una palabra tan corta, fueron tan elocuentes que hicieron estragos profundamente en el corazón de esta mujer. Le dice, no llores. Pero hay una versión, según un escritor, un exégeta de los tiempos pasados, llamado Phil Meyer, que él dice, en una forma de traducción antigua, él asegura que la palabra que usó allí el Señor, gloria al nombre de Jesús, aleluya, damos gloria a Dios, hermano, es no sigas llorando. Que el escritor Fritz Mayer dice que esa es la traducción que más se acerca al lenguaje helénico, ¿verdad? El griego con el que se escribió el Nuevo Testamento. No sigas llorando, porque el Señor tenía el control. Él sabía lo que estaba determinando por hacer en la vida de esa viuda. Él quería, amén, llevarla a la seguridad, hacerle entender que no todo estaba acabado. Le estaba dando una ilusión, una esperanza. Bendito sea Dios, que el que un día enjugará la lágrima de todos los santos que han sufrido en esta tierra, también en ese momento pudo revelarse a la vida de esta mujer con el solo hecho de decir, no sigas llorando, no llores, no llores. Pareciera algo como que, bendito sea Dios, contradictorio, abrupto, el decir no llores, como al ver una persona que está sufriendo la pérdida de un hijo. Es como que es algo que está fuera de orden, ¿verdad? Pareciera que no tuviera sentido lo que está diciendo el Señor. Una persona, amén, que puede entender lo que es el sufrimiento. Una madre cuando tiene a un bebé, ¿verdad? Cuando está en ese proceso del parto, el parto en sí causa un dolor indescriptible, tremendamente, ¿verdad? Pero más allá, trasciende el hecho de que si el parto así, cuando ven nacer a ese primogénito, a ese hijo que ha salido de sus entrañas, ahora puede imaginarse que esa persona pueda ver a su hijo partir de este mundo en una temprana edad, no sé, que lo vea en el transcurso de la vida, que ya no tenga ya más remedio y tener que resignarse a tener que ver por la situación cómo llegan sus momentos finales, porque lo hemos visto muchas veces en sepelios de madres que van a enterrar a sus hijos tan jóvenes, 16, 17 años, ¿verdad? Personas que tenían una vida larga por delante, pero ese dolor que se siente en ese momento nadie lo pudiera entender mejor que el Señor. Amén, que es especialista en ser un Dios de consolación. Gloria a Dios. Por eso en esta noche, mi querido amigo, hermano, que me escuchan a través de las redes sociales, a través de esas plataformas sociales, quiero invitarles para que ustedes ahora mediten profundamente en la situación, amén, que está pasando en sus vidas. Quizás este relato no se parezca mucho, amén, a un retrato hablado de lo que es su vida en este momento, pero quiero mencionarles, bendito sea Dios, que el Señor tiene, aleluya, todas las situaciones, amén, bendito sea Dios, que vivimos cada uno de nosotros en sus manos. Nada se ha salido fuera de su alcance. Todo tiene una razón, un propósito. Dios sabe el por qué está permitiendo lo que está pasando en nuestras vidas. Las pruebas siempre van a venir a nuestras vidas.
y siempre van acompañados de la esperanza. Porque cada vez que tengamos que pasar por ese episodio de una prueba, tenemos que abrazar la esperanza. Porque cuando nosotros sabemos esperar en medio de la prueba, sabremos entender que a la final de todo esto, Dios nos va a dar la victoria, mi querido hermano. La Biblia dice que cuando entonces Jesús llegó a ese lugar, tocó ese féretro. Gloria a Dios. Era algo que era insalubre, que era una cuestión dentro de las leyes sanitarias de Israel. De acuerdo a ese libro de Números 19, 11 y 13, habla de que cualquiera que tocase un cadáver, hermano, dice la Biblia que será declarado inmundo. Si no se purificara y así se presentara al Señor, sería declarado inmundo. Pero como el Señor, bendito sea Dios, es el que hace las leyes, Él las puede romper. Eso quiere decir que Él nos da a entender que a través de este pasaje, Él tenía el poder para demostrarle a la muerte que estaba reteniendo a ese muchacho que Él es el que la iba a vencer. Bendito sea Dios, que Él a través de este pasaje nos está enseñando que nosotros podemos hoy día recordar que hay una esperanza en la resurrección. Bendito sea Dios, que todo lo que estaba haciendo era para glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios Padre. Eso que estaba pasando allí era simplemente para demostrarle al mundo que Él, aleluya, es el Señor que tiene el poder. Digo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre. Gloria al Señor. Y Jesús tocó ese féretro, y dice la Biblia que al instante todos los sepulteros, de los que cargaban esa caja, dice la Biblia que llevaban al muchacho, al difunto, hacia el lugar donde iba a ser enterrado, todos se detuvieron. Todos se detuvieron. Es que cuando nosotros, hermanos, estamos hablando del Cristo al cual estamos presentando en esta noche, no le estamos hablando de cualquier Juan de los Palotes, le estamos hablando del Cristo, aleluya, el Salvador del mundo, el unigénito del Dios Padre. Bendito sea Dios, el que venció la muerte. A Él es al que glorificamos en esta preciosa noche. Por eso, amén, aleluya, el Cristo que yo predico, bendito sea Dios, echa fuera demonios, es el que calma las tempestades, es el que sana a los enfermos, es el que opera milagros. El Cristo que yo predico no habita en la piedra muda, aleluya, bendito sea Dios, y en el frío metal. Él no está plasmado en el lienzo plasmado por un artista, ni está, amén, en templos hechos por manos de hombre. Él no habita, amén, en el crucifijo colgado en el pecho del religioso. Él habita en un corazón que le cree, en un corazón, amén, que le obedece, porque Él es como el viento que sopla, Él es como el viento que sacude. Bendito sea Dios, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Todo aquel que es nacido en el Espíritu, así se mueve. Gloria a Dios, conforme el Espíritu le mueve. Todos los que somos hijos de Dios sabemos que somos de Dios, porque el mismo Espíritu da testimonio a vuestro espíritu que somos de Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios. Y fue movido a misericordia. Tuvo compasión de esa mujer. Amén. Y el muchacho, cuando él tocó el féretro y se detuvo esa caravana, la caravana que promueve, hermanos, los malos hábitos, la muerte, el pecado. Hay mucha gente que se ha conformado viviendo una vida así, que aunque el Señor les ha hablado muchas veces, ¿sabe? Siguen todavía ligados al pecado, al mundo, y están todavía muertos en sus delitos y en sus pecados. Por eso dice la Biblia en Hebreos, ahí de aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero. Amén. Más le vale no haber conocido este mandamiento, porque como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno, mejor es que se atase a una piedra de molino y se lanzare a lo profundo de la mar. ¿Sabe por qué? Hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, porque no queda un sacrificio sino un sacrificio eterno y perfecto hecho para siempre. Ya después de esto, lo único que queda es una horrenda expectación y de hervor de juicio. Por eso es importante apreciar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Damos gloria a Dios. Aleluya. Ese muchacho, entonces, que no sabemos si era un cristiano. No puedo pensar que si era la primera vez que Jesús, con sus discípulos y la multitud que le seguía, incursionaba por primera vez a Naín.
Yo no puedo pensar que él pudiera ser uno de los seguidores del maestro, una persona de los creyentes de aquellos días. Suponiendo que eso no fue así, bueno, pudo haber visto entonces cuando murió la gloria de Dios. Pero se supone que si el muchacho estando muerto y cuando Jesús lo toca, de pronto dice la Biblia que el joven, amén, al escuchar aquella voz de mando, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese esa orden divina, esa palabra poderosa que fluye de sus labios, del maestro, del divino maestro, cuando dice: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Eso hizo un efecto en ese mundo, en el inframundo. Hermanos amados, hizo un efecto tan poderoso de esa dimensión física en la que estaba. Amén, trascendió allá a las esferas de una tercera o cuarta dimensión diferente. Pero donde estaba el joven, amén, tuvo que, bendito sea Dios, a velocidades inimaginables, volver a entrar ese cuerpo. Y dice la Biblia que se incorporó, amén, allí donde estaba, ahí en esa caja, en ese ataúd, y habló. Dice el muchacho, la Biblia dice que el muchacho habló. Yo no sé qué cosas hablaría el joven, amén, pero dice la Biblia que toda la gente, la audiencia que estaban allí, se atemorizaron. Dice que se llenaron de miedo, se asustaron. Yo no sé qué tantas historias traía del más allá, pero eso fue, amén, aleluya. Si no habían creído por las palabras de Jesús, pues estaban allí escuchando ellos mismos que habían sido palpables testigos de la resurrección de un joven que ya se había declarado médica, científicamente, como una persona muerta. Allí es resucitado y ahora él trae un mensaje del más allá. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios tiene el poder, Dios tiene, amén, aleluya, su palabra para que pueda mover cualquier situación propia o extraña de la vida, amén, que se sale fuera de la razón, de la lógica humana. Amén, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Poderoso, Gloria a Dios. poderoso. Se puede imaginar el gozo de esa madre. Oiga, qué impresionante. No creo que padeciera un solo día que no dejara de glorificar al Señor. No sé si fue una de las que continuó de ahí en adelante siguiendo al maestro. Su vida cambió completamente. Amén. Dio un giro tremendo. Ya no era la persona a la que todos le tenían lástima, conmiseración. Porque así se miraba como en la época de Noemí. Porque se refleja mucho como a la historia de aquella mujer llamada Noemí en el libro de Ruth, que había perdido a su esposo Elimelech. Y después, amén, al paso del tiempo deciden irse para la tierra de Moab. Y allá pierde a sus dos hijos. Hermanos amados, sus dos hijos mueren estando casados con dos mujeres moabitas. ¿Se recuerdan ustedes las historias, amén, de esas dos figuras que tenía esta mujer Noemí por hijos? Mueren también los hijos y muere el esposo. Qué tremenda historia, pareciera como si fuera una contextualización de lo que estamos diciendo. Por eso cuando ella regresa a su tierra de Belén y cuando ella despide a una de sus nueras, a Orfa, se queda con ella Ruth. Cuando va entrando a la tierra, ella dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me ha llevado Jehová Dios. En amargura me ha puesto Dios. Pero Dios, hermano, no pone a nadie en situaciones así. Amén. Nosotros somos los que muchas veces culpamos a Dios de nuestras tragedias, de nuestras desgracias. Amén. Las situaciones que muchas veces nosotros hemos vivido en la vida no necesariamente se tienen que atribuir a que sea una prueba de Dios o a que Dios nos metió en ese tipo de situación. Dios a nosotros nos ama demasiado. Amén. Y nos protege. Y Él más bien nos dice, como en el Salmo 23, el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén, se lo voy a repetir. Bendito sea Dios, dice, amén, desde el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su vara y su callado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Aleluya. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Somos nosotros quienes, amén, cometemos ese tipo de falta por decisiones fallidas, decisiones equivocadas, que hacen muchas veces llevar a este tipo de consecuencias. Pero Dios no nos lleva a nosotros a ese tipo de cosas. En la vida sabemos que vamos a padecer, que vamos a tener muchas aflicciones. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará Jehová. Yo no puedo creer que Dios nos meta en aflicciones y Él mismo nos libre. ¿No, verdad? Son parte de lo que vivimos en este mundo. Así que esta noche, bendito sea Dios, si usted es una persona que ha vivido una vida trágica, una vida llena de dificultades, de problemas, yo le voy a invitar para que usted se acerque a Jesús, que usted quizás está muy lejos de la realidad. Quizás no te pareces mucho a lo que el Señor ha querido ver en tu vida. Estás tan entretenido en las bagatelas de este mundo, en este mundo banal, en este mundo, amén, efímero, trivial y pasajero. Pero, amén, desde allá, desde el fondo de tu corazón hay una voz del Señor que te susurra dulcemente y te está diciendo: hijo mío, hija mía, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, porque en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Él extiende sus brazos de amor y de misericordia. Él está llamándote. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero hacer una invitación, un llamado quizás. Amén. Y yo soy de los que creo que Dios usa el viento como sus palomas mensajeras. Y esta voz está yendo lejos a algún apartamento, a alguien que se quedó estacionado en una esquina en su auto. Amén. Bendito sea Dios, en algún lugar donde te encuentras, allí, mientras escuchas esta reflexión de la Biblia, Dios te está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven, yo te invito para que te acerques a Jesús.